Es hablar de un ecocidio que se empezó a gestar hace 500 años. Un ecocidio donde ningún libro, donde ningún especialista te lo plantea de esa forma. Saludos, mis queridos nahuales. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí de nuevo. Y pues bueno, gracias por apoyarnos con este nuevo video que estamos subiendo aquí al canal. En esta ocasión pues tengo un invitado importante, alguien que pues ya tiene cierta trayectoria dentro de la tradición, que es promotor cultural, es de todo aquí el señor. Ahorita se los presento al maestro Tenamastli. Por favor, si es tan amable de saludar aquí a todos los espectadores, maestro. Pues, ¿qué les digo? ¿Cómo los saludo? Pues aquí estamos para hacer lo que únicamente que sabemos hacer, y lo único que sabemos hacer pues es platicar, es lo único que aprendí a hacer, a platicar. Entonces, pues un saludo para todos ustedes. Así es, maestro. Pues yo tenía ganas ya también de platicar con usted directamente, ¿no? Que nos platique experiencias, cómo ha sido todo ese proceso de aprendizaje a lo largo de su vida dentro de la tradición. Yo, por ejemplo, pues yo me uní ya, por así decirlo, o me empezó a interesar este tema, pues ya un poco grande, relativamente hablando en edad, ¿no? Le estoy hablando de, no sé, tal vez mediados de los años 20, pero ¿cómo fue su proceso? ¿Cómo usted descubrió este mundo? ¿Qué fue lo que le llamó la atención al respecto? Pues me gusta relatar esta experiencia con una de mis hijas. La más pequeña, cuando me escucha hablar, me dice: ay papá, nada más de escucharte hablar me canso. ¿Pero por qué? Está chiquita, estaba chiquita y se cansaba de escucharme hablar. O sea, imagínate cuando me preguntan algo así, pues es muy rico mi aprendizaje, es muy rico todo aquello que tiene que ver con nuestra cultura ancestral. Y de alguna manera, bueno, es complicado hacer pues qué sé yo, una sola exposición. Es muy complicado porque con este mundo de las sagas y la saga de la saga y todo por capítulos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces lo que yo he entendido para tratar de hacer algo que valga la pena al platicar con la gente joven, primero pues es que nosotros mismos no somos producto de una generación espontánea. Claro. Nosotros mismos, al estar en México, en este hermoso país, tenemos que entender que somos descendientes de una serie de culturas. Todas nuestras culturas ancestrales fueron culturas de un nivel de alta cultura. De tal manera que entonces, cuando alguien me pregunta sobre mis inicios en el concepto de la Mexicayo, sí, que no de la mexicanidad, sino de la Mexicayo, porque yo así aprendí a decirlo, Mexicayo, tengo que hablar de que desde, pues qué sé yo, los 19, 20 años, yo me dediqué a la cultura popular. Okay. Es decir, para los años 1979, 80, nosotros éramos los representantes de la cultura popular de Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Pero qué hacían? ¿Música? ¿Obras de teatro? Hacíamos todo. O sea, en esta parte donde en nuestra juventud alcanzaba para todo, pues hacíamos obras de teatro, hacíamos poesía, música, pintura, en fin. Mi vida en ese momento era pues totalmente cultural, podríamos decirlo. Sí. Cultural en el sentido de la cultura popular de Ciudad Nezahualcóyotl.
Y es algo muy interesante hoy, ya después de muchos años, tratar de darle un valor a este concepto de la cultura popular, porque en Ciudad Nezahualcóyotl no había escuelas primarias, no había escuelas secundarias, no había preparatorias, pues menos iba a haber una escuela de arte, una escuela donde pudiéramos ir a aprender, como hoy, pues en cualquier casa de cultura encuentras ahí un maestro que te enseña a pintar, que te enseña, qué sé yo, ¿no? Para nosotros fue muy difícil, muy complicado, pero al mismo tiempo muy rico encontrarnos en esta situación donde no existía nada prácticamente. Nezahualcóyotl es un fenómeno social en la década de los 60 que... ¿Cuna del rock? Pues es cuna de muchas cosas, Neza, o sea, de alguna manera este asunto es que pues es muy rico, Neza es muy rico culturalmente, y es muy rico culturalmente porque nuestros abuelos, que son los que se cambian directamente a Ciudad Nezahualcóyotl, pues son gente que viene de Oaxaca, de Michoacán, de Hidalgo, qué sé yo, de qué parte de la República, y los abuelos, estoy hablando de la gente de 1960, esos abuelos eran gente que traía su cultura propia de su pueblo. Nosotros aprendimos, por ejemplo, del abuelo paterno, que era originario del estado de Oaxaca. Aprendimos cómo él con su guitarra pues era capaz de pasarse 2 o 3 días cantando. Pero lo que es muy interesante era que cantaba sus propias canciones. Okay. Él no cantaba ni imitando a Pedro Infante, ni haciendo la canción de José Alfredo. O sea, él cantaba sus propias composiciones. Sí. A partir de ahí, cuando uno es joven, es niño, pues eso como que no tiene mucho interés, como que no tiene mucho sentido, el escuchar una canción desconocida. Pero ¿por qué este señor en aquel tiempo, este abuelo nació con el siglo? Mi abuelo es del año 1900, de tal manera que entonces para 1970 tenía 70 años, que es cuando yo tenía 10, entonces perfectamente pues recuerdo cómo cogía su guitarra y cómo era capaz de pasarse 2 o 3 días cantando, ¿no? A los 10 años pues, esto no significa nada más que algo cotidiano, que en un momento dado pues, ya sabes que tu abuelo canta, ya sabes que la gente, los vecinos pues van a buscarlo para que vaya a cantar a la fiesta, ¿no? Entonces pues eso era así como que la cotidianidad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues de alguna manera yo creo que esto que hoy yo llamo psicología cultural, pues nos va haciendo que nosotros vayamos aprendiendo sin que nos demos cuenta, vayamos entendiendo que a pesar de que no nos enseñen como en una escuela, la cultura de México es muy rica, de tal manera que entonces yo soy un ser cultural, pues a partir del acto cotidiano que yo veía en mi casa. Claro, ya desde pequeñito toda esa influencia del abuelo, al verlo crear cosas, ¿no? En este caso canciones, pues, se queda clavado. Y sí es cierto, ¿no? Porque los niños somos como esponjas, ¿no? Cuando estamos pequeñitos y entonces empiezas a agarrar de aquí, de allá, y de pronto cuando ya creces, pues ya tienes ciertos hábitos que a lo mejor uno como adulto en un principio no los relaciona con eso, pero ya después te vas dando cuenta que sí tiene ese trasfondo, ¿no? Y por eso es que hoy hablo de que México es riquísimo en la cuestión cultural, y sobre todo en la cuestión popular, es decir, todo aquello que hace el pueblo es cultura. Nada más que hoy vivimos en una sociedad donde al artesano pues, se le aparta por allá y se le pone ahí el término de artesano, cuando su trabajo es un arte. Es un arte que en un momento dado pues, tiene una significación cultural milenaria.
como hoy nosotros creemos que el arte pues tiene que ser de galerías, tiene que ser de museos, pues desdeñamos el arte popular, el arte de la calle. Entonces yo crecí, pasé mi adolescencia sin mayor, como decían allá en el pueblo, sin pena ni gloria, ya saliendo de la adolescencia, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de resolver, no sé, o sea, yo llego a la serigrafía porque uno de mis tíos es uno de los primeros constructores o hacedores de balones de fútbol. Okay. Este tío es uno de los primeros baloneros del México de los 1940, ¿no? Y eso pues es muy interesante. O sea, teníamos un oficio que veíamos todos los días en la casa, teníamos a un creador ahí, a un investigador, pues que buscaba la forma de cómo curtir la piel, de cómo hacer la piel más blandita, de hacerla más duradera, de hacerla impermeable, o sea, hacer un balón de fútbol de piel en los años 60, 70, 80, pues es de museo. Claro. De tal manera que entonces a partir de ahí pues tengo otra vena creativa, otra vena de investigación, otra vena de construcción, además de que pues Ciudad Nezahualcóyotl la hicimos nosotros con nuestras propias manos. Sí, además de que históricamente siempre fue como un lugar en donde la gente llegaba sin más. Creo recordar que en pocas palabras fue parte del lago ya secado y se quedó como un terreno así muy irregular, ¿no? Fue la misma gente quien empezó a construir las calles, las casas, ¿no? O sea, básicamente sin ayuda del gobierno, según tengo entendido, ¿no? No sé si... No, pues todo esto es parte de mi propia autoconstrucción. Yo entiendo la filosofía náhuatl, los conceptos náhuatl los entiendo perfectamente bien, porque nosotros los vimos de manera práctica todos los días. Sí. Sin darnos cuenta, nosotros encarnamos, nosotros le damos vida a muchos conceptos de la filosofía náhuatl en Ciudad Nezahualcóyotl, sin darnos cuenta. Entonces, yo tengo que aprender este arte de la serigrafía, tengo que aprender a dibujar, tengo que aprender a hacer mis propios dibujos, mis propios clichés, y entonces pues tengo que buscar una escuela donde me enseñen a dibujar, pero pues si en esa no hay escuelas y menos de dibujo, entonces imagínense. Da la casualidad de que para 1980 se inaugura la primera Casa de Cultura de Ciudad Nezahualcóyotl. Okay. Y en esa Casa de Cultura pues se oferta la posibilidad de ir a aprender a dibujar, de ir a aprender a pintar, en fin. Y ahí conozco a dos compañeros que en su momento pues son los que hacen de mi vida, hacen de mi existencia pues una etapa de investigación, de creación, de consolidación, de mi propia personalidad, de mi propio personaje. Con ellos aprendo y desarrollo todo este concepto de la cultura popular. Con ellos hacemos un grupo que en un momento dado pues nos metíamos al rollo de la música folclórica. Nosotros somos parte después del rock brincamos a la cuestión folclórica, pasamos por la poesía, pasamos por muchas artes de la cultura popular. Y entonces en este grupo, un saludo para Cuitlao Macías y para Leonardo Nájera. Saludos. Y dos maestros de cultura popular. Con ellos hacemos un grupo cultural, un grupo donde pues andábamos
a la búsqueda del concepto de la creación artística. Y bueno, pues tuvimos contacto con Tepito Arte Acá, hicimos exposiciones en el Museo del Chopo, ahí encontramos otros artistas incipientes de Ciudad Nezahualcóyotl, pero finalmente en ese año 1980 es a donde yo prácticamente me dedico a ser pues un creador de la cultura popular. O sea, yo soy un creador y en este caso la cultura popular pues es la que me da la oportunidad a mí de crear, ¿no? En ese momento andamos pues por todos lados, haciendo investigaciones, haciendo exposiciones, conociendo gente, qué sé yo, o sea, 1980, 83, son 3 años de un crecimiento cultural, de un crecimiento intelectual acelerado, muy acelerado, porque de alguna manera pues éramos muy jóvenes, pero también teníamos la inquietud y las ganas pues de entender qué estábamos haciendo. Claro, y más en esa década precisa, ¿no? Porque los 80s fueron un boom en casi todo tipo de artes, de cualquier rama, ¿no? Pues mira, yo creo que nos toca el impulso de esto que se dio en llamar la ruptura generacional. Sí. ¿No? Nos toca todavía esa cresta de gente creativa. Y bueno, pues algo aprendimos, ¿no? Pero sobre todo el hecho de no quedarnos con lo establecido, o sea, parte del pensamiento necense de los años 80, pues era eso, o sea, no quedarse con lo establecido, no quedarse con la repetición, con el refrito. Tratábamos de ser, decíamos nosotros, originales. Claro, el famoso hazlo tú mismo también, ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces empezamos a investigar, empezamos a buscar pues lo que todo artista busca. El concepto de la nueva propuesta pues es algo que se tiene que mantener, buscar cómo mejorar lo que estás haciendo, cómo entender lo que estás haciendo. Y uno de ellos, Leonardo Nájera, un día al caminar por el Zócalo se encuentra a los famosos danzantes, ¿no? de aquel tiempo, que en su momento pues tenían el periódico Izcalo y repartían unos volantitos a donde decían, el volantito decía que si querías aprender la lengua náhuatl, pues que vinieras a la casa de la maestra María del Carmen Nieva, pues a aprender el idioma de los mexicanos. Yo puedo decir así honestamente que yo me rebelé a venir inmediatamente a conocer a la maestra. ¿Por qué le daba miedo? ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? No, pues sencillamente mis intereses eran otros. O sea, para mí la cultura popular de Neza pues llenaba mi mundo, llenaba mis expectativas, llenaba pues todo mi tiempo. Y entonces algo que es muy interesante, por eso digo que mi hija se cansa cuando voy a hablar, porque hay cosas que te van marcando tu psique cultural. En ese tiempo, con estos amigos, como una forma de crecimiento, como un interés, alguna vez he platicado que... Por cierto, perdón que lo interrumpa tantito, si están escuchando lluvia y truenos es porque aquí al lado está la puertita que se escucha absolutamente todo, pero perdón, ahí nada más para contextualizar. Prosiga, maestro. Y entonces en estas inquietudes juveniles, cuando el maestro que nos enseñaba dibujo y pintura en la Casa de la Cultura Neza, después de 6 meses de estar ahí,
3 horas diarias dibujando, 3 horas diarias creando técnica, creando disciplina, me dice que ya no me puede enseñar más, que me vaya yo a una escuela profesional a aprender, porque pues desde la perspectiva de él yo tenía talento para pintar. Sí, ya sobrepasaba las capacidades que él le podía ofrecer como maestro, ¿no? Ya necesitaba otro tipo de nivel, ¿no? Y entonces hay un momento en el que yo me descubro como un seguidor de Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues una de mis inquietudes pues fue prepararme, hablar italiano para que algún día que yo pudiera ir a Italia, pues pudiera yo comunicarme con la gente de ese país. Con estos amigos nos inscribimos en aquel tiempo era la ENEP de Zaragoza, ¿no? Donde daban clases de lenguas. Y bueno, pues yo me metí a estudiar italiano. Estudié italiano un rato, porque uno de mis sueños pues era viajar a Italia, conocer el arte italiano, conocer la pintura renacentista, estar cerca de los cuadros del maestro Leonardo da Vinci, y pues ese era mi sueño, ¿no? Ya pues adolescente, ya entrando en la edad adulta. De tal manera que entonces cuando este compañero encuentra ese portal, ¿no? Donde está la maestra María del Carmen Nieva enseñando el idioma mexicano, pues en mi cabeza detona algo que uno de mis tíos me había cuestionado un día que entró y vio en nuestro pequeño librero un diccionario de italiano. Y entonces este tío ve mi diccionario italiano y dice, no, dice, aquí debería de haber un diccionario de mexicano. Entonces yo me lo quedo viendo ahí ¿cómo que de mexicano? O sea, como en aquel tiempo yo no preguntaba, pues ahí se quedó sí. la idea, ¿no? O sea, ¿cómo que de mexicano? Y entonces son de esas pequeñas semillas, ¿no? Ideas que te van dejando ahí estos señores culturales, estos señores que han entendido más de la vida y que de alguna manera saben pues que aquí en México decían los danzantes del Zócalo cuando lanzaban su perorata a toda la gente, ¿no? A ver, ¿qué hablan los ingleses? ¿Qué habla la gente de Inglaterra? Claro, ¿no? Pues, inglés, ¿no? ¿Qué hablan los japoneses? Pues japonés, ¿no? ¿Qué hablan los chinos? Pues chino. ¿Y los mexicanos qué hablamos? ¿No? Entonces, pues mi tío tenía razón, o sea, en ese librero tenía que haber un diccionario de mexicano, ¿no? Pero pues a mí esta parte de lo que hoy, en pleno 2021, machacan todos los días con el concepto de la colonización, de la identidad, de que si soy mexicano, no soy mexicano, de que tengo que ser mexicano si tengo un color, si hablo una lengua. Sí, creo que, perdón que lo interrumpa, pero creo que ha tocado un punto muy importante, porque con toda la historia que nos está narrando, usted nos podría dar un ejemplo de cómo una persona, como cualquier mexicano común y corriente, ¿no? Pueda encontrar esa verdadera identidad, ¿no? Porque ya saben que siempre está el famoso, yo le llamo pseudoargumento, ¿no? De que somos mestizos, o tú no eres de comunidades, o tú no eres de por allá. ¿Cuál es su opinión desde todo este contexto que nos está contando de su historia personal? ¿Cuál es su opinión y cómo es que encontró usted esa identidad? Primero déjame darte las gracias
por decirme común y corriente. No, 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 yo me refería al mexicano normal, no sé. No le estoy diciendo corriente a usted, ya ve. Y que entonces yo soy anormal. No. No, en esta parte yo no pasé por ese proceso. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo. Hoy que tenemos oportunidad de ir a cualquier universidad, de asistir a cualquier coloquio, de asistir a cualquier conferencia, claro, de hablar de X cosa. A mí me cuesta mucho trabajo todavía entender este concepto de la identidad, de que si eres medio blanquito, de que si tienes los ojos medio despintados, de que no hablas una lengua originaria, que si eso te hace mestizo. O sea, en esa yo creo que algo que fue determinante para nosotros, pues es que vivíamos de una forma normal, natural, de una forma, si tú quieres, hasta silvestre, ¿no? Donde todos estos estereotipos, pues nosotros no los escuchamos. O sea, para nosotros crearnos una identidad como tal no era una necesidad como hoy, actualmente. No era una inquietud falsa puesta ahí en nuestra psique, donde hoy me tengo que autodeterminar y tengo que firmar un documento y tengo que tener un número para decir que pertenezco a la comunidad originaria X. O sea, en esa crecimos naturales, crecimos silvestres, sin ningún complejo de ese tipo, ¿no? De tal manera que cuando llego yo a este mundo cultural, a donde entiendo que hablar mexicano debe ser necesario, pues porque vives en México, nada más por el simple hecho. Y luego nos enteramos que todavía hay 68 lenguas en el territorio mexicano que no son de la lengua española. Y entonces dices, ay, como me la pones más difícil, ¿no? Porque, ¿Cuál escojo, no? Entonces, todo esto de alguna manera es parte de lo que hoy pues, los especialistas llaman la identidad, de lo que llaman la percepción de ti mismo, de tu autoconciencia, y una cantidad de arquetipos y de adjetivos que de repente pues, a mí no me satisfacen todavía. Claro, y es que los adjetivos son algo totalmente nuevo. O sea, yo creo firmemente en lo que me está comentando de que usted ahí, cuando vivía en Nesa y estaba más chavo, pues todo el mundo tenía ahí su propia identidad, pero como de ahí, ¿no? Soy de Nesa, ¿no? Y los de Nesa hacemos esto, por ejemplo, ¿no? Pero hoy sí se ha vuelto, tal como dice, una necesidad marcar esa identidad. Pero yo no sé si sea tan malo y al mismo tiempo no sé si sea necesario hacerlo. ¿Usted qué opina? Yo personalmente pienso que sí es importante tener una identidad, pero más importante es conocerse a sí mismo, ¿no? Para saber. Lo que pasa es que algo que es muy interesante es que los que no fuimos a la escuela oficial, okay, pues no cargamos con tanto complejo de los que sí fueron a la escuela oficial. O sea, nosotros en un momento dado tenemos una visión del mundo pues, simple, una visión del mundo natural, una visión del mundo donde no nos complicamos con tecnicismos, con clichés, con estereotipos. De tal manera que entonces sabemos que nuestra psique profunda es así que en un momento dado no es la cultural, sino es la psique profunda. Pues esta psique profunda es lo que en un momento dado era mi abuelo, era mi abuelita. Y mi abuelita pues es una gente que en un momento dado su tez era morena, ¿no? Con rasgos pues, de Oaxaca. Y cuando yo la veía a ella y veía a mi mamá que era más clara, era más blanca, pues yo no veía ningún problema. Claro, era algo muy normal. Pues, mi mamá es así, mi abuelita es así, entonces pues no. O sea, yo no crecí con esta idea de la identidad, de la colonización, de una serie de cosas ahí extrañas o raras.
Sí, porque si lo vemos de una manera un poco más, vamos a llamarlo radical, eso sigue siendo una reverberación del sistema de castas, ¿no? Exacto, exacto. Cuando hoy tan cacareado el concepto del mestizaje, pues esto viene desde el momento donde en la primaria encuentras tu libro, donde si eres hijo de español con indígena, pues eres mestizo. Si eres hijo y hacen una categorización hasta llegar al punto donde si eres hijo de negro con mulato, pues eres hasta para atrás, ¿no? Ajá, o los famosos castizos que son mestizos, pero que el mestizo se casó con un blanco y ese hijo se casó con otro blanco y ya son casi blancos, así son como un entonces. Y entonces, pues este rollo del racismo aquí en este país tan hermoso que es México, pues comenzó hace 500 años. Por supuesto. ¿No? De tal manera que entonces en esa parte son conceptos que en un momento dado pues son fáciles de tirar y desechar, pues porque simplemente son conceptos. Entonces, en esa parte nosotros, o al menos en la familia de nosotros, tanto la materna como la paterna, siempre hubo una línea natural o indígena por parte materna. O sea, los que vinieron con la piel blanca y los ojos claros, pues son los hombres. Pero las mujeres, las abuelitas, eran pues totalmente, vamos a llamarle indígenas, ¿no? Que no sé que sea el término, pero claro. Autóctonas, nativas, ¿no? Originarias. Y entonces en esa parte hay una serie de huecos en tu psique profunda que yo los tenía satisfechos, o sea, yo los tenía llenos porque yo viví con estas gentes. Entonces, cuando encuentro yo la posibilidad de entender qué significa hablar mexicano, ¿no? Porque ahí esa parte detonó en mí esa idea años atrás con uno de mis tíos. Bueno, ¿y qué es hablar mexicano? ¿Cómo es la lengua mexicana? ¿En dónde se habla la lengua mexicana? ¿Pero a poco nunca vio en la calle o conoció a alguien que hablara náhuatl o algo así? Digo, es relativamente común ver una persona que habla náhuatl en la calle. ¿A poco nunca escuchó algo? No, o sea, de hecho, aunque mi abuelita, todos sus utensilios de cocina y muchos guisados están en náhuatl, o sea, para mí el náhuatl es natural porque mi abuelita, cuando ya viene esta parte de preguntarme, oye, ¿y en tu pueblo qué lengua hablaban? Resulta de que mi abuelita dice, pues nosotros allá en el pueblo hablábamos mexicano. Ya. Entonces yo en mi psique profunda traigo el mexicano por mi abuelita. Claro. ¿No? Que no lo hable yo, que no lo haya yo escuchado antes, o que en un momento dado para mí todas estas palabras en náhuatl. Vivimos en México. Claro, es algo súper normal, ¿no? México está nombrado en mexicano. Por supuesto. Las calles están nombradas en mexicano. Muchos alimentos están nombrados en mexicano. Cientos de pueblos tienen nombres en náhuatl o en cualquier otro idioma. Entonces, lo que sucede pues, es que hablamos náhuatl sin darnos cuenta de que hablamos náhuatl. O hablamos mexicano sin darnos cuenta de que hablamos mexicano. Entonces en esa parte lo único que sucedió conmigo al llegar al convencimiento de venir a conocer a la Mestizcalotzin fue porque de alguna manera pues esa psique profunda pues me orillaba o esa inquietud ya la tenía impuesta. Bueno, como tú dices, pues, ¿qué será escuchar hablar a alguien que habla mexicano, ¿no? O sea, en el mercado pues escuchabas gente con una lengua extraña, rara, que no entendías, pero de alguna forma pues sabías que en México pues decían y todavía dicen, hay muchos dialectos, ¿no? Hoy que hemos estudiado un poquito sabemos que un dialecto pues es el producto o es un lenguaje producto de muchas lenguas. El español es un dialecto. Además, y como dato adicional, el español es lo que los griegos denominaban lengua koine, o sea, lengua que se origina de una
lengua madre y que está pensada para el pueblo, como algo así como el latín vulgar, por ejemplo. Pues más bien el español es una fusión de muchas lenguas, griego, latín, gótico, celtíbero, árabe, sí. En fin. Y en esa parte entonces cuando empezamos a entender el mundo de la identidad, el mundo de que si eres mestizo, eres castizo, quién sabe qué tipo de gente seas, pues empieza esta parte donde desde el punto de vista cultural tú vienes a realizar un concepto que está perfectamente establecido en la lengua náhuatl, que es el crearte a ti mismo, el hacerte a ti mismo, el pensarte a ti mismo, el diseñarte a ti mismo. Este concepto que en náhuatl se dice moyocoyani, moyocoyatzi, es algo que hacemos los mexicanos de manera cotidiana, y en esa lo reflejamos y lo concretamos porque hicimos una ciudad sobre un lago, sobre un fondo de un lago seco, ¿no? Creamos una ciudad pues que solamente la equiparamos con la México Tenochtitlan, que son 200 años. Nosotros la hicimos en 40 años, ¿no? De tal manera que entonces nuestros genes en el aspecto creativo están vivos, están buscando una forma de manifestarse. Y en este caso a mí me sucedió algo muy interesante porque cuando yo entendí el concepto de los símbolos, ¿no? Los símbolos en la pintura europea, surgió en mi mente la inquietud de poner símbolos mexicanos. Y entonces dije, bueno, pues la señora sabe la lengua mexicana, pues voy a ir a preguntarle. Ha de saber algo esa señora, usted dijo, ¿no? ¿Cómo son los símbolos mexicanos, ¿no? Para pintarlos? Y bueno, pues esa es la razón por la cual yo vine a Casanieva, a tratar de llevarme los símbolos que en la pintura mexicana pudiera yo simbolizarlos en mi pintura, pues para hacer una propuesta, porque la mayor parte de los símbolos que usamos en la pintura moderna son símbolos que vienen de Europa, ¿no? ¿Y dónde están nuestros símbolos propios? ¿Y todavía pinta, maestro? No, algo que sucedió conmigo al llegar con la Mexicalotzin fue dejar muchas cosas que en un momento dado creí que eran mi vida, y mi vida pues se transformó en algo que yo creo que es lo más verdadero que me pudo haber pasado. ¿Y qué fue? Pues encontrar eso que en mi psique profunda había estado ahí todo el tiempo, que había estado ahí desde que tuve uso de razón, y que en un momento dado pues había cosas que no me checaban. Algo le hizo así el clic, ¿no? En la cabeza. Hizo así como... clic, totalmente. Entonces... Fíjese que a mí me pasó eso en Monte Albán, o sea, no sé por qué, nunca había ido, y al ver esa ciudad fue así como, wow, no puedo explicarlo, fue así como... Y fue cuando me decidí a meterme bien en este rollo. Así que por ese lado sí lo entiendo bastante bien a qué es lo que me quiere decir. Algo que me sucedía a mí, por ejemplo, ya con estos amigos, nosotros éramos de fin de semana de museos, de fin de semana de exposiciones, de fin de semana de teatro. Y entonces cuando yo conocí el museo de antropología, pero sobre todo cuando vi algunos códices reproducidos o reproducciones de códices pintados sobre madera, y como yo hacía serigrafía, pues entonces dije, yo voy a hacer esto. Pero algo que me sucedió en esa psique profunda fue que cuando me acerqué a ver esas láminas
de ese códice, que no te puedo decir cuál era, yo sentí que lo podía leer. O sea, la impresión que yo tuve fue que yo lo podía leer. Y eso fue lo que me terminó de capturar para regresar a mi pueblo, para regresar a mi patria, para regresar a mí mismo, para regresar a este mundo milenario de la cultura ancestral. Para tener rostro propio y corazón verdadero, ¿no? Sentí que podía yo leer los códices, ¿no? Entonces, en esa parte, hoy podemos decir, o hoy puedo decir, que estas cuestiones que mucha gente piensa que son fortuitas, ¿no? Cuando hago este análisis, esta retrospectiva de cómo mi vida fue siendo marcada por estas ideas que después de 2 años, de 3 años, de 5 años se iban manifestando, se iban materializando, pues llegó un momento en el que dije, bueno, pues yo soy de aquí. Entonces otra cosa que sucedió pues es que me di cuenta que era muy difícil, o que iba a ser casi imposible, que yo me pudiera pagar un viaje a Italia, ¿no? A ver las pinturas del Renacimiento. Y cuando encontré esta parte de esto que llamamos la cultura mexicana, yo dije, pues yo soy de aquí. Entonces, yo dije, bueno, pues es más cómodo, es más barato quedarme aquí en México. Andar yendo a otros lados, ¿no? Que andar yendo a Italia a buscar al maestro Da Vinci. Da Vinci. ¿No? Ahora, usted ahí tiene en la mesa un librito, ¿no? Un librito. No sé si me lo pudiera pasar para enseñarlo aquí en la cámara. A ver, miren, se los enseño. Este librito. Usted edita libros, ¿no? Este es uno de esos libros que todo mundo debería haber leído al menos una vez en su vida. No sé si nos pudiera hablar un poco de él. El autor, quién es, qué hizo. Mira, este asunto, como todo lo que hoy me doy cuenta que pasa en mi vida, es tema para la saga 2 capítulo 2, la saga y cosas por el estilo. Pero algo que es muy interesante es que si ustedes teclean en Google la frase educadores del mundo y le ponen más prácticamente libro educadores del mundo, vamos a encontrar que ese libro fue escrito por Ignacio Magaloni Duarte. Estamos hablando antes de 1970, 64, 68 más o menos. Y este libro de Magaloni Duarte, Educadores del Mundo, podemos decir que es el primer bestseller de lo que hoy llamamos mexicanidad. Okay. Porque ya tiene cualquier cantidad de reproducciones. Es un libro que se los recomiendo ampliamente, porque de alguna manera pues cuando entendemos la propuesta del libro, cuando entendemos que hay pensadores inteligentes sobre todo en Europa, que cuando han leído ese documento han dicho que la cultura milenaria de este continente, la cultura, en este caso por ejemplo la maya, la tolteca, se debe considerar como una cultura benefactora de la humanidad. Cuando yo leí el término, cuando lo estuve trabajando, dije, ay, ¿por qué somos benefactores de la humanidad? ¿No? Y después de leer el libro de Magaloni Duarte, que ese libro pues es la entrada a la otra parte de la historia que nos han negado, porque la llamada historia oficial
pues nos dice que aquí la cultura era de bárbaros, era de salvajes, era comíamos carne humana, pozole, de gente de lo peorcito que pudo haber creado el universo. Sí, casi cavernícolas, taparrabos ahí. Y cuando lees ese libro de Magalón y Duarte te encuentras pues que no, que había culturas, hubo civilizaciones que descubrieron conceptos que en un momento dado hoy hacen falta redescubrir. Magalón y Duarte, por ejemplo, propone que el ser humano de Anáhuac, el ser originario de Anáhuac, es un ser cósmico. Más bien que el ser humano de Anáhuac es cósmico. ¿Por qué? Porque es igual que una gota de agua del mar. Aunque saques una gota, sigue siendo mar, no es acuática, es mar. Entonces, en esa parte les recomiendo que vayan a buscar ese libro de Magalón y Duarte. Pero este libro es como que el antecesor del libro que les estoy comentando. Este libro que tiene un título muy interesante, que es el verdadero americano, ¿no? Es un libro que en su momento pues es escrito por Virgilio Valladares Aldeco, un personaje de la zona de Xalisco, en Guadalajara, que para los años 1960 tiene contacto con el movimiento confederado. El movimiento confederado es un grupo que trata de traer al presente los principios más prístinos de las culturas ancestrales. Y entonces encontramos en este documento que el maestro Virgilio Valladares pues tiene una serie de conversaciones con Magalón y Duarte, donde nos avisa, donde nos da la oportunidad de entender cómo es que Magaloni escribe ese libro tan maravilloso que es Educadores del Mundo. Entonces, este libro contiene muchas, sobre todo una travesía, o varias travesías que hizo Magaloni, donde para comprobar su teoría de los benefactores del mundo, el propio Magaloni pues se va hasta Egipto. ¿En serio viajó hasta Egipto? Sí. O sea que todo lo que hizo, o bueno, todo lo que escribe Magaloni, el mismo maestro lo quiso comprobar en todos los sitios que él mencionaba. Sí. Vaya. O sea, uno de los investigadores que en un momento dado tenía la capacidad para hablar, por ejemplo, sobre la diferencia entre las pirámides, aquí llamadas pirámides truncas, y las pirámides en punta, como están las de Egipto. La diferencia entre que aquellas llamadas pirámides son para enterrar a algún faraón, y las pirámides de Anáhuac pues son otra cosa, no es para enterrar a los tlatoanis o a los dirigentes de ese pueblo, sino tienen otra función de tipo arqueastronómico, ¿no? Entonces, en esa parte, en este libro, El verdadero americano, encontramos una cantidad de vamos a llamarle, de pruebas arqueológicas, que después de leerlo, pues sencillamente todo lo que encontramos en la llamada historia oficial, pues hay que reconsiderarlo, hay que revalorarlo, y hay que prestar más atención a lo que escribe el mexicano de sí mismo, que ese es uno de los valores que yo entendí en Ciudad Nezahualcóyotl. En Ciudad Nezahualcóyotl era muy fácil encontrar notas en cualquier periódico de aquel tiempo, hablando de que si éramos vándalos, de que si las bandas, de que si la drogadicción, de que si la crápula de la sociedad, una cantidad de cosas que escribían de Ciudad Nezahualcóyotl.
Y que actualmente lo siguen diciendo, pero... Y algo que encontramos nosotros como una cuestión, cuando nos entrevistaron después de ir a exhibir nuestro trabajo artístico al CREA de la Glorieta Insurgentes, era que ¿por qué no escribíamos nosotros nuestra propia versión de nosotros? Claro. ¿No? O sea, a ver, pregúntale a los que están viviendo allí en Nesa cuál es su versión de su vida. Y no mandes a un reportero que desde acá pues va a decir que son ladrones, que son como acá, ¿no? La visión de los vencidos. Sí. La visión de los antropófagos, la visión de una cantidad de cosas que después de leer este documento dices, pues no es posible que esa cultura haya tenido estos visos de atraso psicológico, de atraso cultural, de atraso espiritual. Entonces yo les recomiendo este libro porque de alguna manera pues vemos cómo el maestro Magaloni nos permite desde sus propias notas personales, nos permite desde las notas de su esposa inclusive también, ver cómo en un futuro hace esa maravillosa obra que se llama Educadores del Mundo. Pero este documento para mí es fundamental que pudiéramos leerlo, que estemos de acuerdo o no, eso ya sería otra cosa, pero sí lo interesante sería ver cómo hay gente que escribió no lo que nos dijeron que éramos hace 500 años, sino de gente que en un momento dado hizo estudios comparativos entre una cultura y otra y nos declara este estudio comparativo de que en Anáhuac existió una cultura con un desarrollo intelectual muy elevado. Y una prueba de ello pues es el hecho de entender que el concepto del cero, por ejemplo, en valor posicional, pues es totalmente originado aquí en este continente, y se lo debemos pues, a la cultura que se ha dado en llamar la cultura madre, que es la cultura de los coltecas. Primero vamos a hacer el comercialito antes de continuar con la charla que se está poniendo bien padre. El librito lo pueden conseguir directamente en Casa Nieva, me estoy haciendo de cuadro, ahí está. Lo pueden conseguir aquí en Casa Nieva. La verdad es de que no es un libro caro, es un libro bastante accesible. Además de que tiene imágenes, digo, hay que entender que es un libro relativamente viejito. ¿En qué año me dice que se editó? ¿En el 70 y qué? No, este es como del 64. 64, entonces pues tiene ahí imágenes ilustrativas, pero evidentemente con la calidad de la época, pero no obstante no dejan de ser buenas imágenes. Tiene 170 y qué habíamos dicho, tiene 175 páginas. La verdad es de que te lo recomiendo, es uno de esos libros que la verdad no puede faltar en tu biblioteca. Vienen datos que mucha gente ha repetido de manera sistemática porque el primo del amigo, del cuate, del vecino se lo contó en una fiesta y todo el mundo empieza a esparcir el chisme y pues bueno, la fuente de esos chismes pues, son esta clase de libros, ¿no? Entonces, si por ejemplo han escuchado hablar de cuestiones relacionadas a que en realidad todos somos una cultura, y hablo en cuestión continental, pues bueno, ese libro abarca este tipo de temas, ¿no? Más que continental, lo que nosotros aquí en México tenemos que entender hoy, en pleno año 2021, es que nuestras culturas ancestrales eran culturas universales. Claro. Difícilmente encontramos carencia en nuestras culturas originarias. Encontramos alguna carencia que en su momento las ponga en un nivel inferior a otras culturas. Claro. Encontramos que estas gentes de Ixachilan, es un título, es un nombre que hay para todo el continente, Ixachilan,
y cada grupo humano grande debió haber tenido su propio nombre del continente. Por ejemplo, los mayas, ¿no? Mayab, ¿no? Por ejemplo. Y algo pues que es muy, muy interesante es el hecho de que todavía perviven de las 104 del territorio nacional actual, que es lo que se dice ahí los historiadores, que había 104 lenguas originarias para 1491. 104 lenguas originarias. Imagínese. Una riqueza, una diversidad tremendísima, ¿no? Y hoy todavía, haciendo recuentos, encontramos cerca de 68 lenguas originales. Claro. Esta es una riqueza que hay que saberla entender. Ahorita que hablamos de ese tema, ¿usted cree en esa teoría que dicen que posiblemente el mismo náhuatl haya sido la lengua franca al menos de la parte que nos corresponde al continente? Pues mira, lo que sucede es que cuando a nosotros nos reeducan, a nosotros nos reeducaron, nos cambiaron conceptos, nos dieron otro tipo de visión de las cosas. Nos enseñan, por ejemplo, un mapa del llamado continente americano. Y en ese mapa, si te vas hacia el norte, a la parte más cercana al polo norte, encontramos un concepto y un término que es náhuatl, Alaska, ¿no? Esa zona fría, Alaska. ¿Quién le puso el nombre náhuatl? Pues, quién sabe quién haya pasado por ahí. Pero trascendió, ¿no? Pero le pusieron náhuatl. Y luego vienes bajando a la zona de los Grandes Lagos, ¿no? Que se llama actualmente Michigan, ¿no? Michigan, el sonido de la G debe ser un sonido más oclusivo, y entonces decimos Michigan, como este estado mexicano, Michoacán. Sí. ¿No? Entonces, Michigan, pues ahí está. Y luego pues vas encontrando, por ejemplo, la bahía, ¿no? Hay una bahía muy famosa, donde pues hasta parece que redunda el término, como muchas cosas, pero encontramos Tampa Bay, ¿no? Bay pues es bahía, y Tampa, ¿de dónde salió el Tampa? Pues también es náhuatl. Y sigues buscando por ahí nombres como Pensacola, como Tulane, ¿no? Es un Tula, Tulane es un Tula. Y así encuentras en Norteamérica cualquier cantidad de lugares con un nombre en lengua náhuatl. Y que a pesar de tener mucha cercanía con estos grupos llamados Pieles Rojas, ellos le respetaron ese nombre. Para eso hubiera sido muy fácil cambiarles el nombre y ponerles totalmente de los suyos. Pero ¿por qué se lo respetaron? ¿No? Por algo ha de haber sido. Y te vas acercando hacia esta parte de Texas, ¿no? Y así sigues caminando, Culiacán, Coahuila, ¿no? De tal manera pues que llegas a este punto donde está asentada la cultura náhuatl como tal, y pues todo México tiene nombres náhuatl. Claro. Todos los pueblitos, por todos lados, los cerritos, los volcanes tienen nombre náhuatl, pues porque aquí se quedaron a vivir más tiempo. Pero luego brincas hacia esta parte donde tenemos a Cuauhtémala. Sí. ¿No? Todo Centroamérica, bueno, la mal llamada Centroamérica, ¿no? Y encuentras Cuscatlán, ¿no? De Cuscatlán te pasas a los famosos cholotegas, que deben ser cholultecas, ¿no? Y así sigues caminando,
Así sigues caminando hasta llegar a Guayaquil o Guayaquil, en Colombia. También, por ejemplo, Nicaragua, ¿no? Que es Nican Anáhuac. Nican Anáhuac, ¿no? Entonces, pues si estas toponimias las encuentras hace más de 1000 años, pues debe ser que de alguna manera se respetaba a quien le ponía el nombre y pues hasta la fecha están allí esos títulos. Entonces la lengua franca como tal, con este documento, pues puede ser que sí sea cierto, ¿no? Que haya sido la lengua que se habló pues en esta parte del continente. Sí, qué interesante, y más que nada se lo preguntaba porque, o sea, imagine tantos cientos de culturas, ¿no? Antes de la invasión, y otros tanto X número de idiomas, ¿no? O sea, de alguna, independientemente de si haya sido real o no, o sea, de alguna forma se tuvieron que haber comunicado entre ellos, ¿no? O sea, tuvieron que haber seleccionado algún idioma, algún lenguaje para comunicarse, y me parece lógico, ya con todas esas referencias de distintos lugares, de repartidos por todo el continente, que tienen esas referencias en náhuatl, pues parece lógico que haya sido el mismísimo náhuatl. Digo, a lo mejor no el 100% de las personas lo hablaba, pero al menos las personas importantes, las que tenían relaciones diplomáticas con otros pueblos, pues sí debieron hablarlo, ¿no? Lo que sucede es que parece chocante el asunto de dilucidar esto, ¿no? Pero yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de ir a Costa Rica, ¿no? Y la primera vez que fui a Costa Rica, me doy cuenta de que el pueblo es bilingüe, hablan español y hablan inglés de una forma natural, de una forma como en Puerto Rico, hablan inglés, hablan español. Por cuestiones hoy culturales, ¿no? Pues tienes que aprender 2 lenguas. Pues no es nada complicado, nada difícil pensar que hace 1000 años era la misma situación. El comercio que se hizo en aquel tiempo, era necesario que hubiera gentes que tuvieran la capacidad de hablar 2 o 3 lenguajes. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y ahí está la misma Marina, ¿no? Correcto. Esta mujer pues hablaba más de una lengua. Claro, náhuatl y maya, ¿no? Las 2 lenguas principales. Por supuesto. Momento. Entonces, de alguna manera, pues todo esto de la cultura hoy no es sano pensar pues que somos los únicos que estamos avanzados en esta cuestión, donde necesitamos una lengua franca. O sea, en ese tiempo, por las toponimas encontramos de que el náhuatl es una propuesta de que haya sido esa lengua franca. Sí. Y un tema interesante que, no sé, me acordé por el título del libro. ¿Usted cree, es una pregunta personal, ¿usted cree que los pipiles, sí conoce a los pipiles, ¿no? ¿Usted cree que los pipiles hayan sido esa parte de la gente que venía de Tula y que siguió a Quetzalcóatl dentro de la historia? Lo que sucede es que como toda cultura, primero tenemos que entender que son culturas milenarias. Sí, claro, añísimos. Si nosotros no logramos dimensionar el concepto milenario, no podemos entender. Pero algo que es muy interesante, cuando yo tengo que ir a Costa Rica, pues trato de buscar ahí que voy a platicar con ellos, de qué les voy a hablar. Y entonces encontramos que hay migraciones. Hay migraciones de cholultecas, es decir, de Cholula, ¿no?, hacia esa parte del continente. Estamos hablando de 1200 años. Y Cholula, pues de una otra forma, es esta parte
del concepto de Quetzalcóatl. Claro. Estas migraciones se daban por qué razones. Cuando la Tierra no está en un movimiento terrestre, una cuestión convulsiva, volcanes, qué sé yo, huracanes, hasta una sequía incluso, pues ahí puedes estar. Pero y no estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de que esta glaciación de Wisconsin, la última parte pues son 12,000 años. O sea, 12,000 años no es nada en comparación al recorrido que ha hecho el ser humano en el mundo. Claro. ¿No? Entonces, en esa parte nosotros podemos entender que los intercambios culturales se han dado en todo el mundo y que ha habido estos desplazamientos de un pueblo a otro por cuestiones de comercio, por cuestiones de sequía, por cuestiones pues qué sé yo, de hacer más fuerte la alianza, pestes, qué sé yo, o sea, una cantidad de cosas que en este monstruo llamado Ciudad de México ya tenemos que estar viendo cuándo lo vamos a abandonar. Sí. Porque está la cantidad de recursos que consume que no es posible que sigamos subiendo agua a 2,200 metros del nivel del mar y todo con bombas y todo con energía. Es un gasto energético tremendísimo. Y entonces para poder vivir, yo te aseguro que estos señores de hace 700 años, si hubieran visto esta situación, ya se hubieran ido, ya hubieran dejado tranquilamente. Si dejaron Teotihuacán, dejaron Chichén Itzá, dejaron Monte Albán, Monte Albán, que no dejaran aquí. Por supuesto, no, yo apoyo eso. Yo quisiera dejar de vivir en esta ciudad porque es un caos. O sea, la verdad es de que a raíz de que secan el lago y hacen todo su cotorreo ahí en la época post-Anáhuac, como yo le llamo, la época colonial, pues como que la ciudad fue en decadencia cada vez más y más y más conforme avanzaron los siglos. Por ejemplo, en los primeros años de esta época, no sé cuántas inundaciones hubo por la mala planificación, y esa mala planificación sigue, que es lo peor de todo. El problema, desde como nos lo plantean hoy los especialistas, es que la mala planeación empezó hace 500 años. Claro. O sea, desde el momento en el que esta es una cuenca, no es un valle, es una cuenca, ¿no? Esto que llamamos, o que entendemos como los 5 lagos, 2 lagunas, este lago en un momento dado pues es parte que se llena de agua pues, por el agua que escurre de las montañas. O sea, toda esta agua que captan las montañas, ¿no? Iztaccíhuatl, Popocatépetl, Tlaloc, y de este lado hacia Milpalta y Santa Fe y Toluca y todo esto, toda esta agua, imagínate, son no sé cuántos kilómetros, ¿no? De diámetro, ¿no? ¿Quién sabe? Toda esta agua que cae escurría para el lago. Claro. A partir de ahí, entonces, cualquier cosa que tú quieras hacer sin considerar este concepto de la cuenca, pues ya es mala planeación. Otra cosa es de que a mí me invitan a X lugar a ver cosas, y un día nos llevan a Xochimilco, al barrio, a la zona de Chinampas más antigua, y vemos que Xochimilco, el nivel de agua en esa zona son 7 metros, donde debía haber agua, son 7 metros a donde ves que el agua llegaba a 7 metros. Es decir, que nosotros estamos hundidos, la Ciudad de México, con este nivel. Al menos 7 metros. Al menos 7 metros. ¿Quién sabe en realidad si sean más? Porque yo siento que han de ser más, ¿eh? Y entonces cualquier agüita extraña o rara que caiga, todo está pavimentado. Sí. Antes la tierra, las piedras, los árboles, las barrancas,
pues iban deteniendo el agua, ¿no? Hoy tienes todo aplanado, todo liso, pues entonces cualquier lluviecita que caiga va a venir a esta zona más baja y entonces las inundaciones no se van a evitar. Y no se van a evitar por esa situación. No hay que detenga el agua en ese recorrido de las faldas del Popo, por ejemplo, de Chicoloapan. O sea, toda esta agua baja por estas calles pavimentadas y a una velocidad que en cuestión de minutos ya llegaron al centro. Sí. Antes, al estar sin pavimentar, pues el agua se iba deteniendo, ¿no? Podían pasar ahí 2-3 horas y ya la veías allá. Y ni aún así todavía en Tlapacoya, por ejemplo, la gente de hoy actualmente habla de la barrancada, ¿no? Ayer hubo una barrancada. No es tan grande Tlapacoya en el concepto de la cuenca, pero cuando llueve, como está pavimentado también ahí te viene la barranca. Sí. Híjole, pues es que pobre ciudad, no sé por qué nos habrá tocado vivir en esta época, pero creo que es bueno aprender todos estos conceptos, ¿no? Para que al menos las siguientes generaciones, ya a lo mejor no yo, no usted, sino, no sé, nietos, bisnietos, etcétera, pues tengan ya esa conciencia de preservar, ¿no? Porque lamentablemente, y hay que ser sinceros, nuestra generación o nuestras generaciones fueron generaciones de destructores totales, ¿no? O sea, en menos de 50 años, las especies, X número de especies se fueron a extinción, se contaminaron los mares, se contaminó el agua, llegaron los transgénicos, o sea, arrasamos con todo en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues creo que pues ya al menos las personas que hemos entendido esa parte, pues ya nos toca pues hacer conciencia, ¿no? de este aspecto. Usted tiene un proyecto muy importante, ¿no? Sobre soberanía alimentaria. No sé si nos pudiera hablar al respecto, ya que estamos tocando el tema. Pues sí, les puedo hablar sobre el tema de la soberanía alimentaria, pero antes de ello, hoy existimos no porque nosotros hayamos querido hacerlo así. Hablar, por ejemplo, de estas inundaciones es hablar de un ecocidio que se empezó a gestar hace 500 años. Un ecocidio donde ningún libro, donde ningún especialista te lo plantea de esa forma. ¿Qué se hizo con esta desecación de estos lagos? Pues fue un ecocidio. 50 años tú estás hablando a nivel global, pero hace 500 años empezó un ecocidio que no ha terminado. Claro. Y ese ecocidio, las consecuencias, pues las vamos a pagar nosotros. Hoy las pagamos nosotros. Cualquier lluvia que caiga en cualquier parte de la montaña, de la cuenca, te va a inundar. Y te va a inundar porque la velocidad a la que viene el agua pues es a la velocidad del pavimento. Y si ya bajamos 7 metros y seguimos bajando, porque esto es algo que pues no nos lo dicen los gobernantes, pero es algo que está sucediendo. La Ciudad de México hay zonas que se hunden 2 centímetros al año. Entonces en esta parte no se va a terminar esto así, nada más porque hagamos conciencia, o sea, no se va a terminar. En esta parte el futuro de México, parafraseando y fusilándome un título de un libro como una crónica de una muerte anunciada, aquí estaríamos hablando de crónica de una inundación. Una inundación avisada. O sea, todo lo que esté haciendo ahorita el ser humano para sacar el agua, que es otra de las aberraciones que no hemos entendido, ¿no? O sea, todo el agua de lluvia que antes permeaba para llegar al manto freático, hoy le echamos al canal de aguas negras. Todo eso que hacía que se sostuviera un poco el piso de la Ciudad de México,
Hoy no estamos recargando esos mantos freáticos. Entonces, en esa parte, ¿cómo vamos a hacer o de qué manera vamos a hablar de conciencia? Es complicado el tema, y por eso no se trata, por eso no se hacen debates para ver si dejamos de consumir Coca-Cola, o si dejamos de consumir sidra Mundet, o qué sé yo, ¿no? Si dejamos de construir departamentos en todos lados. Por ejemplo. Entonces, en esa parte, el asunto aquí es ese, que nosotros, si pudiéramos en un momento hacer algo, primero sería pues dar a conocer todos estos elementos que hay, que allí están, o sea, no los estamos inventando nosotros. Claro. Allí están. Entonces, por más que quieran darle una solución al problema del agua en la Ciudad de México, si no se hace de una forma diferente, totalmente diferente a como se ha estado planteando, pues en ese momento yo no veo solución. Aunque tengas conciencia, no creo que haya solución. Por supuesto. No, y es que está complicado. No sé por qué siento que esta ciudad en algún momento va a colapsar de una manera horrible. Creo que, no sé si por falta de agua, no sé si por algún temblor, no sé si por alguna inundación, pero nos estamos portando muy mal a nivel social, ¿no? Con esta ciudad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy en la calle, no sé, voy en la moto y paso por algún lugar y ya están construyendo un complejo de departamentos que son muy caros, que tienen como cientos y cientos y cientos de pisos con cientos y cientos de departamentos. Y yo me pregunto, bueno, ¿y de dónde van a sacar tanta agua para esas personas? La ciudad ya no tiene agua, ya no hay espacio, pero pues es triste nuestro. Pues, ¿qué te digo? Yo realmente estoy aquí en la ciudad porque mi compromiso requiere de que no dejemos un espacio como el que nos ofrece ahorita, para que la gente pues se pueda dar cuenta de lo que está pasando. O sea, hoy nos llenan de una cantidad de información que pues, no nos sirve de nada. Deben estarnos diciendo, y como cuando se declara que la zona de la Ciudad de México es una zona sísmica, y empezaron a darnos cursos por si la zona sísmica, sí, y prepararnos para la zona sísmica. ¿Cuándo van a empezar los cursos para las inundaciones? Claro. O sea, en esa parte es deprimente el hecho de enterarnos de que están haciendo muchas cosas, menos dándonos la oportunidad de visualizar en un futuro la supervivencia del ser humano en la ciudad. Claro, estoy totalmente de acuerdo, maestro. Pues ahora sí vamos ya para cerrar esta charla que se puso muy, muy buena, vamos a hablar ya de un poquito de cosas tétricas. ¿Qué onda con los transgénicos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de oscuro ahí? Cualquier cosa que pudiéramos hablar de que sea oscuro, yo lo llevo al tamiz de la cultura popular. Claro. O sea, finalmente, si el pueblo no tiene acceso a las mejoras que la ciencia pueda hacer para aminorar el hambre, para aminorar la sed, para aminorar el sufrimiento de la gente, pues como que yo le pongo un signo de interrogación a esa parte de la sociedad llamada científica, ¿no? De tal manera que entonces vamos a encontrar cualquier cantidad de información sobre el aspecto de los llamados transgénicos, y si lo vemos desde la perspectiva de los glifosfatos, que acaban de ser prohibidos en México, pues es más que tétrico el asunto, y es más que tétrico, pero si tú le rascas, hay que prohibir cualquier cantidad de cosas que en un momento dado se están usando como fertilizantes. Por supuesto, ya desde el fertilizante que viene siendo casi un veneno, al menos la gran mayoría de los que son químicos,
tal vez no todos que son de origen, hay algunos que son como de origen orgánico, pero sí es cierto que mucha gente no se pone a pensar lo que se está comiendo, ¿no? Hay mucha gente, no sé, por ejemplo, vas a la calle y te compras tus papitas en la esquina, que no es lo mismo a irte a comprar tus chetos, por ejemplo, a la tienda, ¿no? Al Oxxo, ¿no? Hay una gran diferencia. El problema de todo este asunto es que se malentiende uno de los principios que nuestra cultura náhuatl entendió perfectamente bien, y es el hecho de que pues es una amenaza y es un enemigo para el género humano, que es el concepto del hambre. O sea, una sociedad humana, como cualquier sociedad animal, lo primero que tiene que hacer pues, es resolver la cuestión del alimento, la cuestión del agua, de la bebida. Claro. Y en esa parte el mejorar especies pues no es nuevo. La cuestión de manejar la genética de las plantas pues no es nuevo. Nosotros aquí en México somos milenarios en el aspecto del manejo de la genética de las plantas, ¿no? Claro, pero al menos los abuelos lo hicieron para mejorar su sistema de alimentación. Esta gente, sabiendo de que ese tipo de cosas te enferman, te da cáncer, etcétera, lo hace para lucrar. Y entonces esa es la cuestión a donde pues podemos o debemos dar el mensaje, la señal, ¿no? Yo para el año de 1987, más o menos 86, platicando con uno de los maestros de la mexicanidad de aquel tiempo, él de una forma así muy coloquial siempre nos daba elementos, información, pues que a nosotros no nos pasaba pues, ni por la cabeza ni por ningún lado, ¿no? Y en aquel tiempo, en ese año, el maestro Xalpa Benítez nos dice que tenemos que darle a la sociedad mexicana de aquel tiempo el aviso del embate neuroquímico, fíjate, embate neuroquímico que está sufriendo la población mexicana por parte de las compañías extranjeras de medicamentos, de bebidas y de alimentos. O sea, desde 1987 ya los maestros de la mexicanidad habían hecho el llamado, habían dado la voz de alerta de lo que hoy estamos padeciendo. Entonces, en esa parte, para nosotros, el haber tenido acceso a esta información directa de estos maestros, es lo que en un momento dado nos permite hoy hablar de todo esto y decirles, pues esto lo dijeron los maestros hace 35 años, esto lo dijeron los maestros hace 60 años, y nosotros apenas estamos queriendo ver si lo atendemos, si lo estudiamos, si lo entendemos, si hacemos algo. Y usted precisamente tiene una publicación de eso, ¿no? Al respecto. Sí. No sé si nos pudiera hablar un poquito sobre este librito que tengo por aquí en mis manos. Estoy enseñándole a la gente. Mira, este documento de alguna forma satisface una etapa de mi aprendizaje, ¿no? Satisface una serie de inquietudes que en un momento dado tuve que resolver yo mismo, para mí mismo, porque es difícil y es a veces abrumador el hecho de no encontrar la información que necesitas en el mismo lugar. Claro. Tienes que andar buscando por todos lados algo de información que en su momento te pueda pues ayudar, te pueda brindar un momento de lucidez para que puedas esclarecer tus ideas. Claro. A partir de que el maestro Xalpa nos habla de este embate neuroquímico, pues una misión que me deja ahí sin dejármela, sin dármela a propósito,
pues es que yo entienda qué significa el comer. Sí. ¿No? O sea, de alguna manera se nos están atrapando en este círculo vicioso donde yo te doy comida que te enferma y la misma pues capa social del poder económico me vende la medicina para sanarme, que te genera otra enfermedad. y entonces pues ya nos atraparon, y la sociedad mexicana pues estamos así como el hámster dando vueltas en el mismo aro sin darnos cuenta que en un momento dado nos atraparon, nos metieron en esa bolita y no podemos salir de ella. O sea, si hoy yo tengo un problema ocasional, un problema de salud, un problema de un desequilibrio metabólico, pues me lo ocasionó lo que como, lo que pienso, lo que siento, ¿no? Y en esta parte entonces tenemos que regresar a ver cómo comían los abuelitos, cómo comía mi abuelita, cómo preparaba su comida, qué comía, qué prefería comer, qué no comía. Hasta 1960 todavía nuestra población consumía alimentos más o menos naturales. Claro, y mayoritariamente autóctonos, ¿no? Porque el comercio era limitado. Imagínate la dificultad que había para traer kiwis en 1960. Claro, sí, por supuesto. Bacalao noruego de quién sabe dónde. Sí. Entonces, en esa parte nosotros hoy tenemos la fortuna de que la ciencia pues, ha avanzado a pasos agigantados, y entonces podemos hablar de lo que pues en un momento dado nuestras culturas ancestrales por milenios habían ya descubierto sin haberse puesto a investigar o haberse puesto ese objetivo. Claro. ¿No? Por ejemplo, este documento, después de que lo doy por terminado, una de las personas que me ayudó en el aspecto de mis notas me dice, oye maestro, te hace falta que hables de nutracéutica en el documento. Oye, a ver, pues espérame, o sea, yo estoy hablando de los alimentos sagrados de Anáhuac. Pues sí, pero es que los alimentos sagrados de Anáhuac son nutracéuticos. Y entonces, bueno, pues ya yo ya había dado por terminado el documento, pues ahí me tienes. Vuelve a investigar. Otra vez, ¿no? Entonces, fueron como 25 años para llegar a la conclusión de estas notas. Pues qué bueno, maestro, yo lo felicito. Todavía no he leído ese libro, pero ahí me lo voy a echar, ahí despuesito. Pero lo felicito porque independientemente del tiempo que se haya tardado en hacer ese libro, pues usted es alguien que comprende lo que escribió. O sea, realmente, o sea, lo escribió, como usted dijo, ¿no? Por una necesidad, ¿no? De transmitir un sentimiento de algo que sabe que puede cambiar y que puede mejorar, ¿no? Que puede trascender incluso. Y eso está muy padre. Pues eso pues lógicamente como dicen los grandes escritores, ya que salió de mí, pues ya no es mío, ya es de la gente que no lo ve. Pero de alguna manera el propósito del documento, ya cuando también lo escribo y lo entiendo, porque muchas veces está escribiendo y no sabes ni para qué, ya después de que lo entendí, agrego otros dos elementos que en su momento pues no los había visualizado, pero que gracias a este documento primario me doy cuenta de que nosotros aquí en México, al ser una cultura milenaria, tenemos tres aspectos fundamentales, ¿no? Que hoy en Europa se cree que es lo más avanzado. Primero, que hace 500 años nosotros no le pedíamos prestado a nadie. Claro, éramos autónomos al 100%. Que nuestras tecnologías eran totalmente nuestras, las habíamos descubierto nosotros por nosotros mismos, pero además de que eran tecnologías que satisfacían
las necesidades que en ese momento el pueblo tenía en general. Necesidades que en un momento dado hoy no hemos rebasado. El hambre en el mundo sigue siendo igual de grave como hace 500 años. Las enfermedades producidas desde el punto de vista metabólico hoy son más graves que hace 60 años. O sea, una cantidad de cosas que en su momento encuentro, por ejemplo, que hay investigaciones en Europa a donde nuestros alimentos sagrados están considerados, además de nutracéuticos, como adaptógenos. Y es un término, me parece que es ruso el concepto, donde dices, a ver, déjame ver qué es un adaptógeno, para qué sirve un adaptógeno. Y algo que es muy interesante, que nuestros adaptógenos están en nuestros cactus. Entonces, cuando ves nuestro escudo nacional con un nopal, por supuesto, ¿no? Y dices, oye, y entonces nosotros somos gente con una cultura que ha trabajado los adaptógenos desde su bandera. Por supuesto. ¿No? Y adaptógeno en todo sentido. Totalmente. Digo, porque plantas un nopal en cualquier lado y en ese lado va a crecer. Esa es la capacidad de adaptarse, ¿no? Pues sí, maestro. Entonces, pues es parte de este archivo que tenemos aquí en Casanieva y bueno, pues los invitamos a que cuando quieran poseer esta información, pues se den una vuelta a visitar. Pues así es, chavos. Miren, son 2 de los libros que están aquí en Casanieva a la venta. Los pueden conseguir. Abajo, ya saben que siempre vamos a estar poniendo nuestras redes sociales, todas las formas de comunicación, por si les interesa también se pueden dar una vuelta. Hay más libros, de los cuales les estaremos hablando después, ya con tiempito. Pero pues de momento, el verdadero americano y los alimentos sagrados de Anáhuac, del propio maestro Tenabastro. Y pues maestro, muchas gracias por la charla, fue muy educativo, hemos hablado de distintas cosas, desde cuestiones personales hasta terminamos hablando de los alimentos sagrados de Anáhuac. Eso es lo rico de nuestra cultura, es de que se presta para hablar casi de cualquier tema, de cualquier cosa, de cualquier tipo de cuestión relacionada a lo artístico, a lo musical, a cultural, alimentos, arquitectura, etcétera. Lo que usted se imagine, pues tenemos mucha tela de qué hablar, ¿no? Pues sí, algo que hoy yo puedo agradecer y pudiera en un momento dado dejarles ahí a las juventudes, a la gente más joven, el hecho de decirles que pues yo me siento muy orgulloso de ser mexicano, de haber nacido en esta hermosa tierra, y que en su momento pues nuestra cultura es una cultura milenaria, de tal manera que entonces tenemos temas pues de todo, para todo, pero sobre todo temas que en un momento dado son aplicables a la vida cotidiana. Si hablamos de alimentación, pues a través de estos documentos podemos entender qué significa alimentarnos lo más sano posible. Si se trata de este concepto de la identidad, pues el otro libro también es muy interesante, porque a partir de ahí ya no sentiría vergüenza de decir que desciendo de los mixtecos de la Sierra Alta de Oaxaca, ni de los mexicanos de esa parte también de Oaxaca, y tampoco, y mucho menos decir pues que en un momento dado también estoy orgulloso de esa otra parte que hoy representa lo que somos en México. Somos una nación pluricultural, multilingüe, y que en nosotros está el saber cómo darle un buen uso a estos elementos, ¿no? Pues gracias por la invitación. Pues nada, maestro, pues ya saben, chavos, me despido.
nos toca Xicoténcatl. Y pues acuérdense que nosotros no estamos rescatando la cultura nos está rescatando a nosotros. En estos libros tienen ese tipo de pruebas y pues nos vemos en el siguiente video. Así que cuídense, buenas noches y gracias.